Para guardar los estatutos de Jehová hay que ser hombre. Hay hombres que creen que ser hombre es beberse una caja de cerveza. Eso es ser muñeco. Muñeco de las licoreras. Títere de las licoreras. Hombre es aquel que se para frente al vicio, frente a las drogas, frente al tabaco, frente a la parranda y le dice: no voy a malgastar mi dinero, ni voy a malgastar mi fuerza. Yo soy un hombre que tomo mis decisiones. ¿Qué es un hombre? Hombre no es el que es masculino. Eso es macho, padrote. El que engendra es padrote. O sea, para ser hombre hay que esforzarse. A veces son veletas, a veces son títeres. Cuando David dice que sea hombre, está diciendo que sea valiente, que sea serio, que sea responsable, que cumpla sus deberes, que no le coja miedo a la vida. Para uno enfrentar la vida, para uno enfrentar los desafíos de este mundo pasajero, no puede ser una mujer en un cuerpo de hombre. Tiene que ser un hombre en cuerpo de hombre. Para ser hombre hay que esforzarse. O sea, hombre es aquel que cumple su deber, que cumple su rol. ¿Por qué el mundo está fracasando? Porque los hombres que aparecen ahora, la mayoría son sinvergüenza, irresponsables. Ojalá esté equivocado. Pero yo entiendo que para el concepto de David, un hombre vago no es hombre. Los vagos no son hombres. El hombre es aquel que trabaja, produce, genera, se la ingenia para resolver problemas. Hombre no es muchacho, hombre no es mujer, hombre es hombre. Yo creo que eso es lo que más falta hace en las iglesias y en la sociedad. Estamos escasos de hombres. Después que sea hombre, porque si no eres hombre no puedes hacer esto. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprende. Entonces, para obedecer a Dios hay que ser hombre, porque los que no son hombres se dejan llevar de la corriente. Ah, no, porque los muchachos se van a burlar de mí. Ay, que mis amigos se van a burlar de mí porque yo no fui con ellos a parrandear el fin de semana. Bueno, si ellos se burlan de ti, tú sabes lo que tú tienes que hacer, burlarte tú de ellos y ya están en empate. Cuando ellos vengan borrachos el lunes a trabajar, tú te ríes de ellos. Dices, tú ves, yo estoy sobrio y tú estás blandito. Tú estás vuelto un guiñapo. Entonces, ¿cuál es el hombre de los dos? Hombre es el que le dice que no a los vicios y le dice que sí a los valores. Hombre es aquel que atiende a su familia. Hombre es aquel que sabe cuántos hijos tiene, dónde están y qué comen. Para guardar los mandatos de Jehová hay que ser hombre. Para andar en los caminos de Dios hay que ser hombre. Para observar sus estatutos hay que ser hombre. Dos cosas: esfuérzate y sé hombre.